Sí, vamos a seguir con la siguiente conferencia a cargo de Esteban Ruiz, llamada Psicoanálisis y Educación, reflexiones sobre el psicoanálisis en la educación colombiana. ¿Qué necesitas el tablero? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. El título de mi intervención, como decían en la programación, es Psicoanálisis y Educación, reflexiones psicoanálisis en la educación colombiana. Esta intervención, de alguna forma, tuvo un lapsus, porque para decir cómo es el psicoanálisis en la educación colombiana deberíamos hacer por lo menos una investigación o algo al respecto, ¿no? De todos modos, les digo que es un lapsus porque más bien son reflexiones sobre la educación a partir del psicoanálisis. Era como la aclaración que habría que hacer. La educación colombiana se encuentra enmarcada desde el contexto del neoliberalismo y el capitalismo global. Esto no es un secreto para nadie. Sin embargo, estos dos marcos de la educación se encuentran contenidos por un marco mucho mayor que por lo menos históricamente se encontró antes de la aparición del neoliberalismo o el capitalismo. Este marco fue definido por Lacan como discurso, en tanto que es un orden que va más allá de lo efímero de la palabra y puede instaurar relaciones, códigos, normas duraderas en el tiempo. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Es un honor poder retomar el pensamiento de un maestro del pensamiento colombiano, espero que lo conozcan, maestro que hablase hace algunos años en este campus universitario, el magnánimo Estanislao Zuleta. El punto de partida de nuestra reflexión toma como fundamento los planteamientos de Zuleta en su brillante libro Educación y Democracia, un campo de combate. Y son unos puntos breves que pasamos a describir a continuación. El primero es que la educación actual se encuentra concebida para no pensar. El lugar del pensamiento se ha sustituido por la repetición memorística de datos, fechas, nociones, conceptos que otros pensaron, no que nosotros pensamos. Paradoja crucial, puesto que la educación no enseña a pensar, sino a repetir. Zuleta lo dice con unas palabras que hay que tener a consideración. Abro comillas, la educación y los maestros nos hicieron un mal favor, nos ahorraron la angustia de pensar. El segundo punto es la relación entre docente y estudiante se encuentra regida por el autoritarismo del saber. Autoritarismo que se funda en la suposición de quien sabe y quien no sabe, encontrando en quien supuestamente sabe el poder sobre quien supuestamente no sabe. El tercer punto es el autoritarismo permite fundar la relación docente-estudiante sobre la base de la intimidación que otorga el saber. Podemos constatar este punto, que el saber permite la intimidación del docente hacia el estudiante, coaccionándolo en su forma de pensar. Si se atreve a pensar diferente, puede sufrir las consecuencias. Ustedes creo que de alguna manera lo han vivido en el contexto educativo cuando uno tiene que recibir de alguna forma y con algunos profesores la palabra como si fuese una palabra revelada, como que esta palabra no se puede discutir ni rebatir. Por eso digo, quien se enfrente a su profesor sufrirá las consecuencias. El docente constriñe al estudiante a pensar como él a partir del ejercicio de la intimidación.
Zuleta lo dice de la siguiente forma, abro comillas. Por eso el maestro con frecuencia subraya. Usted no sabe nada. Todavía no hemos llegado a ese punto. Eso lo entenderá o se verá más adelante o el año entrante. Mientras tanto, tome nota. Esto es así porque lo dijeron gentes que saben más que usted. Hasta ahí Estanislao. El cuarto punto. Paradójicamente, la educación colombiana es a la vez especializada y obsoleta. Se enseñan elementos y detalles que pudiesen pertenecer a especialistas, pero que no tienen un sentido práctico, que no le sirven al estudiante cuando se enfrenta al mundo real. Quinto, lo que se enseña en el contexto educativo no suele tener ninguna relación con el pensamiento del estudiante. Son teorías y saberes que no conciernen al estudiante en ningún sentido. En este sistema, la repetición de conceptos o procedimientos sin entender sus mecanismos, sin comprender cuál es el fundamento, por ejemplo, de las divisiones en matemáticas, se convierte fácilmente en la fórmula del éxito, es decir, obtener buenas calificaciones. Esto permite, de alguna forma, mostrar que el estudiante será exitoso si cumple lo que el sistema requiere sin entenderlo. Ese es el punto importante. El sexto punto es, en este contexto, el saber se transmite como un dogma que no puede ser rebatido, discutido y puesto en reflexión. El saber cobra de este modo el mismo valor que un dogma similar al religioso, sobre el cual no se puede preguntar ni mucho menos refutar su infalibilidad. Ustedes recuerdan que el Papa es infalible porque lo que él dice eso es algo así, ¿no? Pueden igualarse los dos contextos. Es así porque el profesor lo dice o es así porque el Papa lo dice. Es decir, la reproducción de dogmatismos de forma encubierta y velada. El séptimo punto es, la educación, al entrar en la lógica del mercado, se encuentra regida por procesos que excluyen pensar y generar mayores rendimientos en menor tiempo. Zuleta lo explica así, abro comillas, mínimo de costos, mínimo de tiempo, máximo de tontería, cierro comillas. El capitalismo como agente que permea todos los ámbitos de la vida se introduce aquí con su lógica costo-beneficio, para hacer de la educación un sistema en el cual deba producirse conocimiento a partir del menor esfuerzo, en el menor tiempo y con el ideal de obtener el mayor beneficio. Para Zuleta fácilmente se confunde la educación con la información. El octavo punto, uno de los puntos más interesantes destacados por Zuleta, consiste en que la enseñanza actual carece de filosofía, en el sentido de que la filosofía intenta el movimiento de hacer pensar al sujeto. Abro comillas, es una cita de Estanislao. Se enseña geografía sin filosofía. Se enseña biología sin filosofía, historia sin filosofía, filosofía sin filosofía, etc. Entiendo por filosofía, dice Estanislao, la posibilidad de pensar las cosas, de hacer preguntas, de ver contradicciones. Asumo el concepto de filosofía en un sentido muy amplio, en el sentido griego de amor a la sabiduría. Hasta ahí Estanislao. El anterior panorama fue descrito por Zuleta en el año 1985. Miren que ya ha pasado más de 30 años. Lo cual permite seguir pensando en su actualidad, puesto que las condiciones de la educación no han cambiado mucho. A pesar de todos los avances en las ciencias de la educación, uno de los ejemplos más claros de lo anterior se centra sobre la evaluación. Sabemos que el proceso evaluativo pasó de ser, por lo menos en los esclarecimientos teóricos y prácticos de la educación, un mecanismo de control a un proceso de evaluación para constatar qué había aprendido el estudiante, cómo lo había hecho y de qué forma podríamos, como docentes, ayudar a que aprendiera mucho mejor. Sin embargo, la realidad es diferente. La evaluación sigue usándose como un método de intimidación. Presión y coacción desde el docente hacia los estudiantes. Es lógico que no en todos los casos, ¿no? No vamos a decir, bueno, todo aquí es malo, tampoco. Es lógico que no en todos los casos, pero esta práctica sigue subsistiendo con una frecuencia que muchos de ustedes se sorprenderían.
Y además creo que todos lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Los aportes de Lacan. El psicoanálisis lacaniano brinda algunos elementos importantes en cuanto al esclarecimiento del papel de la educación en relación, como se dijo en líneas anteriores, con el discurso. Lacan, en los años de 1969-1970, dicta su seminario número 17 en la ciudad de París, titulado El reverso del psicoanálisis. Este seminario de importancia capital demuestra lo que el mismo Lacan llama la producción de los 4 discursos, a saber, el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso del analista y el discurso universitario, a partir de una estructura de 4 lugares llamada por Lacan cuadrípodo del discurso. Quiero de alguna forma dibujarlo para... Sí se ve acá, ¿no? ¿Sí? Bueno. Aquí está el lugar de la gente. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. Lugar de la gente, el lugar del otro, el lugar de la verdad, y el lugar de la producción. Entonces, 4 lugares. 4 lugares para el cuadrípodo del discurso. En cada lugar del cuadrípodo se albergan las letras que Lacan fue produciendo a lo largo de su enseñanza y que denomina letras del álgebra lacaniana. En el seminario 11 aparece esto, ¿no? Son las letras S1, S2, sujeto barrado, que es una S con una tachadura, y el objeto pequeño a. La distribución de estas letritas en el cuadrípodo funda el primer discurso que Lacan propone, que se llama el discurso del amo. Esta distribución no se encuentra hecha al azar. Funciona con una lógica que permite realizar la producción de los 3 discursos restantes, es decir, la distribución de las letras solo puede originar 4 discursos y solo 4 haciéndolos avanzar en un cuarto de vuelta. ¿Cómo sería entonces la distribución? En el discurso del amo sería, en el lugar de la gente viene el significante amo, significante 1. En el lugar del otro viene el saber, dice Lacan, que lo representa con S2. En el lugar de la verdad se encuentra el sujeto dividido, tachado, barrado, ¿no? Psicoanálisis. Y en el lugar de la producción se encuentra la letra A, el objeto pequeño a. ¿Qué es lo que dice Lacan? Que hacer girar un cuarto de vuelta, estos mismos términos, solo va a producir 3 discursos más. Eso es todo. Solo voy a hacer, voy a hacer el giro para que quede el discurso universitario. En este caso, el saber ocupa el lugar de la gente, el objeto el lugar del otro, el significante amo el lugar de la verdad y el sujeto barrado el lugar de la producción. Quería escribirlo de alguna forma para poder hacer las reflexiones en torno a Lacan. El progreso de los discursos, dice Lacan, permite que se produzcan. Es decir, el giro de cuarto de las letras del álgebra hace que cada discurso pueda existir él y no otro. Porque si ustedes vuelven a girarlo, para acá volveremos al discurso del amo, ¿no? No nos interesa por ahora retomar el discurso de la histérica ni del analista. Retomemos, por tanto, el discurso universitario para plantear algunos puntos de reflexión partiendo de la ubicación de las letras en el discurso universitario. Como dijimos, el saber en el lugar de la gente, el objeto A en el lugar del otro, el significante amo en el lugar
de la verdad y el sujeto en lugar de la producción. Primero, ¿qué reflexiones surgen? Primera reflexión, el discurso universitario es una reduplicación del discurso del amo, lo que implica que en los dos discursos se reproducen las mismas condiciones propias del discurso de amo. ¿Qué consecuencias son? La finalidad principal del discurso del amo es que las cosas marchen. Es decir, que las personas funcionen y actúen en la sociedad en el sentido que se espera de ellas. Aquí podemos invocar todos los valores que sostienen la cultura: orden, civismo, trabajo, por ejemplo. En este sentido, en el discurso del amo, los sujetos no deben salir de cierto marco impuesto por el discurso. Algunos años antes, en el seminario 7, la ética del psicoanálisis, Lacan se había adelantado al discurso del amo refiriéndose a la moral del poder. Abro comillas. ¿Qué proclama Alejandro llegando a Persépolis, al igual que Hitler llegando a París? Poco importa el preámbulo, he venido a liberarlos de esto o aquello. Lo esencial es lo siguiente: continúen trabajando, es decir, que las cosas marchen. Continúen trabajando, que el trabajo no se detenga, dice Lacan. Lo que quiere decir que es bien claro que en caso alguno es una ocasión para manifestar el más mínimo deseo. La moral del poder, del servicio de los bienes, es, en cuanto a los deseos, pueden ustedes esperar sentados, que esperen. Cierra ahí la cita de Lacan. Lo anterior implica que lo que ordena el discurso del amo es la posición de los sujetos, intentando homogeneizar e igualar todas las posiciones hacia una única, que las cosas marchen. Puede, de alguna manera, verse el cambio que Lacan hizo con el término discurso respecto al término cultura, que es un término que ustedes saben que es de Freud, con el malestar en la cultura. Lacan pues lo sustituye por el término discurso. En este sentido, el discurso universitario también busca reproducir la homogenización de la singularidad de los sujetos. ¿Cómo se puede demostrar lo anterior? Es un hecho muy simple. Obsérvese el empuje que existe en ciertas universidades en las cuales los estudiantes van vestidos con ropa de calle al principio. Cada uno vestido diferente, podemos decir. Pero ahora en estas universidades se busca institucionalizar, no importa que sean los mismos estudiantes quienes lo busquen, profesores o directivas, da igual, el uso de un uniforme propio de la universidad. Como puede verse, es un hecho de discurso. Miren que, pues aquí no se ve, pero por ejemplo en Pasto hay 3 universidades fuertes que han propiciado de alguna forma esto los mismos estudiantes. 2 universidades privadas. Antes sus estudiantes iban con ropa de calle y ahora van todos con su uniforme, con su sudadera para ir a estudiar. Y en la Universidad de Nariño, que es un caso mucho más particular porque es una universidad pública, son los mismos estudiantes quienes han propuesto el uso del uniforme institucional. Esto está de acuerdo a una lógica de libre elección, pero de todos modos la libre elección los va premiando a todos, hasta que al final todos se visten igual. ¿No? Es un hecho muy simple para demostrar que el discurso termina homogenizando a todos. Puedo destacar 1000 hechos, pero bueno. La segunda consecuencia importante. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la evaluación sigue siendo por rendimiento? Es decir, el uso de notas, de cuantificadores, de números, y no por procesos. Esto es una teoría de la educación, ¿no? Que ahora la evaluación no se hace por rendimiento, sino por procesos. El mecanismo de la evaluación sigue generando polémica, puesto que a pesar de que se han propuesto nuevas teorías sobre el mismo como proceso, la evaluación se sigue practicando como un método de presión y coacción sobre los estudiantes para dominar y que no se salgan de la norma, que puede decirse como homogenización. A mi modo de ver, esta es la principal razón para que se siga practicando la evaluación por rendimiento como un mecanismo que no permita soltar el dominio que tiene el docente sobre el estudiante, específicamente en el microcontexto educativo, es decir, en el aula de clase. Tercera reflexión. Esta reubicación del discurso del amo en el discurso universitario de forma transformada
se evidencia en la instalación de la burocracia como mecanismo reinante en todos los contextos educativos. ¿Quién no ha sufrido el infierno cuando hace trámites de obtener un simple certificado de estudios? Este sufrimiento no se hace infinito cuando se deben presentar los requisitos eternamente burocráticos para poder graduarse de cualquier tipo de formación en pregrado o en posgrado. Es terrible. Más aún, cuando han trabajado para una universidad cualquiera, ¿el pago no se demora una eternidad por esas artimañas burocráticas? En su cuarta acepción, la burocracia es definida por la Real Academia Española, por el diccionario, como, abro comillas, administración ineficiente a causa del papeleo y la rigidez y las formalidades superfluas. Cierro comillas. Creo que ella demuestra esta definición de forma muy ilustrativa lo que pasa en la universidad como residuo del discurso de amo. Cuarta consideración, el saber que ocupa acá el lugar de la gente muestra la dominancia que tiene en el discurso, lo cual implica que los sujetos que se encuentren en el discurso universitario estén sometidos a ese saber. Es decir, los sujetos que hagan parte del discurso universitario se deben al saber como agente. Lo anterior puede mostrarse fácilmente en el caso de los estudiantes, puesto que son ellos los que deben reproducir literalmente el saber, y aquí el término saber cobra un matiz de conocimientos, teorías, fechas, saberes, datos, etcétera, etcétera, etcétera. El saber cobra una forma de agente con vida propia y domina todos los ámbitos de la vida educativa. Otra característica destacada por Lacan sobre el saber en el discurso universitario consiste en presentar al mismo como un saber cerrado, totalizado sobre sí mismo, es decir, lo que comúnmente llamamos el saber absoluto sobre las cosas. La finalidad de este saber, al presentarse como un campo que se cierra sobre sí mismo, es mostrar que su lugar de acción no presenta contradicción alguna, lo que implica que no hay campo para las dudas, los cuestionamientos y los debates. Esto puede evidenciarse con mucha facilidad en la situación que el estudiante refute a un profesor. Sufrirá las consecuencias de tal afrenta, incluso el estudiante que tenga deseos de conocer y pregunte incansablemente, porque tenemos estudiantes, por fortuna, que preguntan y preguntan y preguntan, y eso es lo más hermoso, pero hay algunos que les molesta. A esos estudiantes se los mira con malos ojos, incluso, se los mira como sospechosos, ¿no? Recordemos que Estanislao Zuleta, en el hermoso discurso que diera cuando la Universidad del Valle, sobre la que hoy nos encontramos, titulado El elogio de la dificultad, denuncia este efecto totalizador del pensamiento y su respectiva pobreza. Abro comillas. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. Cierro comillas. Ustedes saben que Estanislao Zuleta, en un momento de bachillerato, dice, yo no voy más al colegio, extraoficialmente. Yo no voy más a estudiar, porque lo que allá supuestamente estudio me quita el tiempo para estudiar lo que realmente quiero, ¿no? Eso lo pueden leer en el elogio de la dificultad. ¿Y por qué él escribe el elogio de la dificultad? ¿Por qué redacta este texto? Porque la Universidad del Valle le da el título de honoris causa. Imagínense, el título más alto otorgado por una universidad, otorgado a una persona que ni se graduó de bachillerato, pero hay que saber que era un maestro. Entonces, si pueden encontrarlo por internet, está todo bien para que lo lean. La quinta consideración, teniendo en cuenta este contexto del saber, el docente puede ser tomado como una especie de nuevo amo que encarna el saber en el microcontexto educativo, lo cual puede ser muy cierto por diferentes situaciones que se viven dentro del aula, imparte clases, impone la autoridad, regula las relaciones de los estudiantes, imparte los procesos educativos, ¿no? A grandes rasgos. Sin embargo, si hacemos un examen más detallado sobre su relación con el saber,
podremos observar que el docente también se encuentra sometido al saber, es decir, no puede decir cualquier cosa. Este hecho se constata en una cuestión de mayor relevancia, en cuanto a que él también debe repetir el saber que se encuentra en los libros de texto. Por ejemplo, el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente, dicen los profesores universitarios, algunos. Por otra parte, debe reproducir los hallazgos de las investigaciones. Tiene que decir lo que los autores que también pensaron por él dijeron. Es decir, aquí podríamos plantearnos, bueno, qué es original y qué no. De este modo puede concluirse que el docente también se encuentra dominado por el saber más allá de toda pretensión de superioridad sobre el estudiante. Sexto punto. Existe un estado de excepción en el caso de la relación del docente con el saber y es la investigación. En el caso de la investigación, puede producirse que el docente no repite el saber que se encuentra fuera de él como una esfera cerrada y que subsiste como el agente del discurso universitario. No obstante, esta relación no puede plantearse en un plano como el que aquí se expone por dos razones fundamentalmente. La primera, que son muy pocos los docentes que investigan por convicción propia, ¿no? Y la segunda razón es que Colciencias y el Consejo Nacional de Acreditación, el CNA, han mandado a que todos los docentes deben investigar. Entonces, ahí hay una contradicción. Los que realmente queremos investigar porque amamos el conocimiento, hablando filosóficamente, y los que se encuentran obligados a investigar, perdón. Estos docentes han hecho que la investigación se convierta en un imperativo que circula en el contexto de la educación superior, lo que implica que los docentes investiguen obligados con todas las consecuencias que esto trae. Por ejemplo, que las publicaciones sean tan malas. O sea, ustedes leen publicaciones en psicología o en cualquier campo del saber y son malas. Esto, si quieren, pues no lo digo yo lo reproduzco también. Es un artículo, pues no hay que sacarlo de la cabeza solo, también hay que fundamentarse. Hay un autor que se llama Miguel Ángel Arango, que escribe en El Malpensante, una revista que espero que hayan leído, que se llama La farsa de las publicaciones universitarias. Es interesantísimo cómo él trata el problema de las publicaciones que son a veces montañas de basura, dice él. Bueno, con todo el respeto de los colegas. En el marco anterior de ideas puede plantearse que la gran mayoría de las investigaciones que se realizan en la actualidad no tienen ninguna relevancia para el medio en que se plantean, que siguen marcando el camino de la mediocridad, que no aportan nada nuevo sobre el conocimiento. Sabemos que los griegos planteaban el tema de la investigación con el firme propósito de producir conocimiento. Sin embargo, las investigaciones de la actualidad se dedican a constatar hipótesis que otros saberes han generado. Es en este punto sobre el cual se evidencia que la gran mayoría de investigaciones no aportan nada nuevo al campo del conocimiento. Séptimo punto, en el caso del estudiante es más interesante este fenómeno, puesto que al reproducir el discurso del amo, cobra el lugar del esclavo, podemos pensar. Porque Lacan dice, en los discursos siempre hay una pareja que sostiene el discurso. Por ejemplo, en el discurso del amo antiguo, ¿quién sostiene al amo? Sino el esclavo. En el caso del discurso universitario podemos pensar el profesor y el estudiante, ¿cierto? Son los que sostienen el discurso. Pero como el discurso universitario es una reduplicación del discurso del amo, entonces el estudiante como que de alguna forma cobra el estatuto de esclavo. Lo voy a decir por qué, no me van a todavía. El lugar del esclavo lo ocupa el estudiante con su respectivo malestar, puesto que debe producir los objetos necesarios. Y entonces ahí uno ve todo tipo de gamas de objetos de aprendizaje, ¿no? En este sentido, Lacan esclarece que el objeto por excelencia que debe producir el astudado, o sea, el estudiante, dice él, utiliza esta letrica para decir el astudado, el estudiante,
Es así como lo llama: el objeto por excelencia que debe producir el estudiado es una tesis. Lo cual nos permite preguntarnos, ¿y para qué una tesis? Sabemos el desconsuelo que sufren los estudiantes, cuando saben que deben leer tanto, investigar con tanta precisión y producir un objeto propio. Tesis no es fácil de escribir, por si acaso. No es difícil escribir, sentarse y redactar una tesis. Es el desconsuelo que sufren los estudiantes cuando pasa todo esto y la tesis queda confinada a las estanterías de las bibliotecas universitarias para que quede sepultada bajo el polvo y la oscuridad de donde nunca saldrá. Los trabajos de grado cobran así un valor de objetos que no sirven para nada, solamente para ser guardados. En esto consiste el malestar del estudiado. Octavo y último punto, penúltimo. Por otra parte, el estudiante ha pasado a un lugar particular dentro de la estructura del discurso universitario, la de obtener lo máximo con el mínimo de esfuerzo. Esta posición del estudiante de la actualidad, de nuevo hay que decir no todos, por fortuna, se basa en la pasividad absoluta de quien no tiene nada que perder y todo que ganar. Se ha hecho de él un simple receptáculo pasivo de los conocimientos de los otros, porque ni siquiera del profesor que imparte la clase son. Y ha tomado esta posición de pasividad hasta llevarla al extremo en el cual no quiere hacer nada y obtener las mejores notas posibles y del mismo modo su titulación cuanto antes. En este contexto aparecen los estudiantes, por ejemplo, que tienen por lema, abro comillas, yo pago, cierro comillas, para demostrar que por el simple hecho de pagar, la universidad o la institución tienen la obligatoriedad de concederle el título. El anterior solo es un ejemplo, pero podemos citar muchos más. Último punto de reflexión. Si bien la autoridad del docente se fundamenta sobre el campo del autoritarismo de quien sabe sobre no sabe, la autoridad puede fundarse también sobre la argumentación y la orientación de quien ayuda a construir el conocimiento junto a los estudiantes. En este marco de ideas, la corriente pedagógica del constructivismo toma una especial relevancia en los procesos educativos, puesto que permite que el saber no sea un dato revelado, no sea un conocimiento cerrado, sino que éste se constituya entre los estudiantes y el docente. Eso es constructivista, de alguna forma muy somera, que el saber se construya entre ambos. Y este saber o esta corriente pedagógica puede darse a partir de procesos definidos y estrategias didácticas alternativas como el aprendizaje por indagación, aprendizaje significativo, aprendizaje problemático o aprendizaje por investigación, entre muchos otros. Muchísimas gracias. Vamos a abrir las sesiones de preguntas. ¿Una pregunta? Ok, entonces 1, 2, 3. ¿Alguien más? 2 comentarios en Twitter. Listo, entonces vamos con esos 3 primero. Vamos detrás hacia adelante, ¿vale, Andrés? Luego tú y luego tú. Pues, a mí me gustaría que usted pudiera decir unas palabras de acuerdo a la reflexión que acabo de hacer sobre los espacios de congreso. Puede ser el espacio de las jornadas psicológicas del jefe. Sí. Dentro de los cuales yo también identifico que todas esas estructuras y todas esas relaciones de poder se vienen aplicando. Parte de lo que necesita la reflexión puede ser una crítica respecto a lo que sucede en los espacios académicos como este y como todos los demás, introduciendo la mala dialéctica. Es que lo importante en el Congreso o lo importante en el espacio académico público no es llegar a compartir ni llegar a construir, sino simplemente difundir. Lo importante no es el debate que yo pueda armar, sino que lo que yo diga esté bien dicho. Entonces,
tomando esas consideraciones, ¿usted qué podría decir respecto a esos espacios? Ok. Hay varios fenómenos, ¿no? Pero quiero destacar en realidad uno que es, se supone que quien dicta la ponencia o quien la lee, en el caso mío, es una persona que tiene de alguna forma una autoridad para sentarse a hablar en ese lugar, ¿cierto? Y nosotros muchas veces tomamos esa palabra como una palabra que no se puede discutir, porque se supone que es una autoridad en el campo, ¿sí? Eso por una parte. Entonces, estoy muy de acuerdo cuando usted dice, pasa todo ese tipo de relaciones de poder, ¿cierto? Pero también depende de nosotros cuando, por ejemplo, no preguntamos, no debatimos, no hablamos o no asistimos. Es una cosa tan sencilla que se cae de su peso, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que nosotros, de alguna forma, no lo digo por hoy, pero en los congresos en los que he estado, vivimos como parte del tiempo, esclavos del tiempo. ¿En qué sentido? En que casi que no le damos importancia a este momento, que es el importante, que es cuando podemos compartir cosas, cuando podemos hablar cosas, ¿cierto? Y le damos más importancia que se cumple el horario con las ponencias que son, con los ponentes que son, para que nos transmitan su saber. Y es algo que debemos reevaluar. Entonces me parece bien interesante, por eso cuando recibí el correo de invitación de GEPU, que debo agradecer en realidad, que ha sido maravilloso, fue que quería venir a debatir estas ideas acá con otra gente. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ver que yo creo que hay una participación de parte y parte. A veces de nosotros que nos sentamos a escuchar y como que todo pasa derecho, ¿cierto? Como que no masticamos mucho lo que escuchamos. Y por otro lado, que también, pues uno como ponente se centra en un lugar de compartirles algo, ¿no? Pero hay otros que sí se centran en un lugar de leer y se acabó, ¿no? Entonces podría decirle eso por ahora. ¿Más? Usted ha dicho algo que a mí me gusta y me ha llamado la atención, y es que no nos enseñan a pensar, sino a repetir lo que ya está dicho. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo inferir de que usted está haciendo más o menos una crítica de la educación, o que realmente no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué sugiere usted de cómo debería ser la educación? Ok, bueno. A mí me gusta cómo hablan ustedes, me encanta. Bueno, voy a retomar un tema general dentro de la pedagogía que se llaman las didácticas alternativas. ¿Qué es lo que pasa? Las ciencias de la educación de hace un año, desde hace algunas décadas para acá, ha producido formas de enseñar que uno dice, Madre Santa, con esto aprenden, por lo menos. ¿Cuál es la cuestión? Que la clase tradicional, lo que llamamos la enseñanza tradicional y el aprendizaje tradicional, se sigue reproduciendo. Y entonces uno dice, bueno, uno se pregunta, dice, ¿por qué se reproduce si hay teorías mejores? Y es fundamentalmente por un hecho, y es que nosotros enseñamos como nos enseñaron. O sea, eso sí es un chip que no lo podemos sacar de la cabeza, ¿sí? Es difícil. ¿Cuál es mi propuesta, por ejemplo? Cuando yo estuve muchos años buscando qué forma de didáctica alternativa me permitiría enseñar el psicoanálisis. Porque usted sabe que es complejo. Y a veces como que, no, allá el viejito Freud, que se quede allá. Pero mire que hay una enseñanza didáctica del aprendizaje que se llama, una didáctica alternativa, que se llama el aprendizaje por indagación. ¿Cuál es el aprendizaje por indagación? Es muy socrático. Usted parte de los conocimientos de sus estudiantes, de los conocimientos previos, de lo que han aprendido antes de venir acá, porque no son simples receptáculos de lo que yo les tenga para decir, sino empiezo a sondear y a hacer un diálogo socrático con ellos. De
diálogo socrático ahora se ha pervertido un poco eso, pero es más o menos cómo a través de la indagación yo puedo fundamentar procesos de investigación en mis estudiantes y cómo juntos podemos llegar a construir conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo tengo una experiencia muy bonita. En Pasto tenemos ahorita un diplomado sobre violencia escolar y todo este tipo de temas actuales, de matoneo y de bullying y todo esto, ¿no? Y tenemos estudiantes que son abogados, que son licenciados de muchos estudiantes de ciencias sociales y muy pocos psicólogos, por fortuna. Y eso hace que uno se necesite de alguna herramienta para poder enseñar psicoanálisis. Y en ese sentido, la enseñanza del aprendizaje por indagación es muy buena. Casi que es la que yo he encontrado para poderles enseñar a mis estudiantes. Yo tengo por ahí, no es un artículo publicado, pero es un ensayo, donde, o sea, no le voy a explicar en qué consiste, pero ese sí podría compartírselo para que mire cómo un aprendizaje por indagación genera aprehensión del conocimiento, que es lo que me parece a mí, que nosotros como docentes tenemos que cambiar, porque fundamentalmente la ponencia es una crítica, pero también es una crítica hacia el propio quehacer, hacia mí mismo como docente, cómo me pienso. Entonces es eso. Correo es Esteban Ruiz Moreno, todo pegado, 27@gmail.com. Yo no sé de qué modo usted también está estudiando el pensamiento nosotros. ¿Cómo? No. Yo no sé de qué modo está estudiando el pensamiento de nosotros, lo que te digo. Ah, sí, claro. Entonces, nosotros somos estudiantes, la mayoría estamos aquí. Están con la profe, ¿no? Yo soy estudiante. A veces donde nosotros estamos, hay profesores que como que aprenden memorísticamente. Yo, por lo general, soy malo para memoria. Te hacen un parcial, te colocan un concepto tal y cual como está, y te colocan un concepto y te lo cambian alguna cosa, y digo, bueno, tengo todo el concepto que leí, malo para la memoria. En cambio, si me colocas algo de pronto donde puedo interpretar, me va súper mejor. Le va mejor. Claro. Ok. Es una parte que me gustó donde te digo, que yo pienso, bueno, como que lo interpreto de esta forma, de que la enseñanza entonces no es autónoma, sino inducida. Totalmente heterónoma. Él quiere decir, no vemos una educación, sino lo que el profesor quiere que tú veas. No vemos una realidad de la educación, sino una realidad del profesor. Ya, sí, tal cual. Sí, es una buena interpretación. Pero mire que hay materias en las cuales, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestro error? ¿Cuál es nuestro déficit? Que nosotros decimos, memorísticamente es malo. Entonces, no memorísticamente. Pasamos al otro extremo. Ese es nuestro problema. Porque la memoria es lo más fundamental que uno tiene que tener. Pero eso no implica el aprendizaje. Eso solo no implica el aprendizaje, sino muchos otros procesos, análisis, síntesis, interpretación. Bueno, aquí nos quedamos la tarde. Es eso. O sea, no solo la cuestión de la memoria y de repetir, porque, por ejemplo, yo en una universidad di bases biológicas del comportamiento. Y para bases biológicas del comportamiento, que psicólogos somos, tenemos que aprenderlas, tal cual, memorísticamente. Pero, ¿qué es lo que les induje a mis estudiantes para que sigan pensando? Les dije, bueno, bases biológicas va hasta este punto. Ahora sí, analicemos. ¿Será que eso es tan cierto como nos dicen las investigaciones? Y entonces les puse, yo tengo un blog, si quieren buscarlo, es Juandito 2012. En Google, Juandito 2012. En ese blog yo les puse toda una serie de referencias bibliográficas sobre cómo las bases del comportamiento no son tan biológicas como se piensa. No son tan solo biológicas como se piensa, sino que hay mucho del discurso que ha atravesado el cuerpo. Y ahí entonces les puse, por ejemplo, una serie de investigaciones que se hizo con el efecto placebo, que demuestran que los
algunos medicamentos psiquiátricos para tratar la depresión son efectos placebo. Si quieren pueden leer todo eso porque es interesantísimo. Entonces yo les inducía a pensar, bueno, pues ahora sí, reflexionemos, debatamos. Pero ¿cuál fue la base? Aprender memorísticamente ciertas cosas. Porque si no, no se puede. Entonces, lo memorístico no solo. Memorístico con análisis, interpretación, síntesis, todo eso, deducción, todos esos procesos. Bueno, que te va a aprender de memoria y vas a buscar de pronto cómo interpretar. Pero aquí lo aprendes de memoria y se va a venir Ese es nuestro sistema. Y la cosa es que si tú aprendes las cosas de memoria, lo aprendes en el momento. En el momento que lo necesitas. Para la nota. Pero para antes. Para la nota. Ahí se queda. Entonces, miren que otra de las didácticas alternativas de aprendizaje importante es el aprendizaje significativo. Una de las bases del aprendizaje significativo es poder tomar ejemplos que se le queden grabados en la cabeza a la persona, porque nosotros aprendemos mejor asociando. Es eso. Entonces, no sé. ¿Será que el profesor le tiene miedo ¿será que el profesor le tiene miedo al estudiante de que él tenga más conocimiento? Es algo que puede pasar. Imagínense que no solo de eso, hay estudiantes ahora que hacen alianza y le hacen bullying al profesor. Sí, eso pasa. Es que lo hace que uno dice, hey, el profesor no me está enseñando nada, entonces voy a hacerle preguntas para que quiere saber. Pero entonces lo que dicen es, bueno, tengo que te explicando esto, si lo quieres, puedes. Bueno, pero por eso le digo, la ponencia fundamentalmente es una crítica hacia los docentes. Y siendo docente también es una reflexión sobre qué es lo que yo estoy enseñando y cómo lo estoy haciendo. Y sería chéverísimo que los docentes podamos estar abiertos a enseñar mejor, pero mire, llegó Estanislao Zuleta, que era un berraco y que denunciaba todo esto. Es que usted lee Educación y Democracia y usted queda maravillado porque es como si lo estuviese diciendo hoy. ¿Sí? Pero antes vino Paulo Freire, por ejemplo. Otro man berraco. ¿Y quién les hizo caso? La clase se sigue dando tradicional. Y ellos lo que más denunciaron fue eso. Y hay muchísimos autores más. Hay Stenhouse, hay otros bárbaros que nos muestran que enseñar es un arte. No es solo ir a trabajar. ¿No? ¿Alguien más? Listo. ¿Hay otras preguntas, te parece? Vamos entonces con las del canal virtual y luego seguimos con ustedes dos, ¿les parece? Básicamente tenemos 3 comentarios. Primero es de Geraldine Leudo, que dice, para Esteban Ruiz, estudio en la UNAM, con un enfoque constructivista, prima el aprendizaje autónomo y los autores son medio. También Geraldine dice, elogia la dificultad, abro comillas, hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil. Me encanta este texto. También dice Natalia Botina, importante aporte sobre lo que es el constructivismo y cómo a partir de él podemos fortalecer el conocimiento. Una Natalia Botina dice, excelente la postura de Esteban Ruiz Moreno respecto al constructivismo y esa forma de aprendizaje. El constructivismo se debe tomar con mucha responsabilidad, ya que es una forma de intercambiar conocimiento y abrir paradigmas. Okay, entonces, todos eran comentarios, vamos contigo y luego con pues, recogiendo un poquito como, es que pasa algo muy curioso y es que realmente cuando tú hablas de lo que ocurre en la educación, te estás hablando desde su perspectiva de docente, tocándolo mucho a nosotros los estudiantes, igual creo que de cierta manera sintiéndome igual muy identificada con lo que dices, ¿no? Pues yo soy estudiante de psicología, apenas estoy arrancando el segundo. Chévere, bien. Entonces, pues, digamos que uno guarda un poco el silencio y lo pienso por lo que dices, por ejemplo, la palabra de docente es como una palabra absoluta,
y es que recogiendo, y queremos opinar y lo que digamos ser tan verídico y tan cierto, con tanto temor a equivocarnos, que de esa misma forma en la que nos implantan el conocimiento como una fuerza, como de esa misma forma hablamos. Sí, sí. Es de la misma forma que aprendemos. Y que cuando somos profesionales y cuando seamos profesionales, el medio se mueve del mismo modo. ¿Quién tiene la razón? ¿Por dónde va la pelota? Como, pues, por lo mismo que es como el temor, y es precisamente lo que dice ahora, el mismo temor de decir lo que estoy diciendo y pensar en lo que alguien más está pensando. Ya. Diciendo ahí. Pero básicamente me gustó mucho esa ponencia. Gracias. Tal vez porque es muy fácil de entender. Ya, ok. Porque pues obviamente yo estoy aquí hoy inmersa en muchos contextos y significados que no conozco. Ya. Entonces, Le agradezco. Muy amable. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? Bueno, ok. Gracias. Quería tocar 2 puntos. El primero es que te quiero dar las gracias porque yo también les di psicología clínica. Bien. Y les traté de transmitir algo desde el psicoanálisis de la clínica. Todavía me falta la clínica con niños, pero no hubo mucha receptividad. Y ahora estaba muy disfrutando tu texto, tu conferencia, porque les veía sus caritas y veía como interés y les preguntaba, ¿les gusta? ¿Les gusta? Y decían, sí, profe, porque lo haces esto de una manera muy fácil y tocando, ¿no? Bordeando, que es como se debe hacer y para llegarles. Y otra cosa que te quería decir era que ahora Darwin me estaba preguntando, profe, ¿a usted le da miedo que cuando esté ahí dentro le hagan preguntas y, ¿cómo me decía? Como que... No textual. Sí, textual, como que la hundan. Y la hundan, ¿no? Claro. Entonces yo, claro, esto del discurso del amo es lo que trae, ¿no? Que cuando tú estás allá y tú estás de este sujeto supuesto a saber que ustedes dicen, ¿no? Entonces es como que el otro espera que tú sepas todo, pero si alguien, digamos, si estás muy en este lugar, si un estudiante te empieza a preguntar, yo creo que eso es lo que genera miedo en el docente, ¿no? Que como que te hundan. Y él lo expresó de una manera, porque ya ves que es muy espontáneo, divina, porque te dice, ¿no? ¿Usted le da miedo que la hundan allá de adelante, no? Y pienso que si se corta con este discurso del amo y se hace esto de tú tienes conocimientos, tú me los traes, yo también, y construimos, se puede evitar esto, ¿no? Y como que aparezcan más interrogantes para ellos y que tú tampoco estés como en este lugar que luego aparecen esos problemas del bullying, de cómo yo puedo, a partir de toda la experiencia que he tenido de vida, como estar allí tratando de quebrantar el discurso de este otro, ¿no? Que de este sujeto supuesto saber que tú lo cortas en clase porque en la casa tal vez no han podido, no lo haces de una manera adecuada. Bueno, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Y si la han hundido? ¿Sí la han hundido? Lo que pasa es que yo soy muy nueva, Bueno. Entonces yo bueno, trato de trabajar la clase así, un poco como a los de psicopatología, primero exponen ellos el tema. Ya. Bueno, busquen el tema, pónganlo. Y ellos son como los profesores en ese momento. Y todos tienen que preguntarles a ellos. Yo digo, no, yo no, ellos. A ellos. Sí, y luego ya yo como un poco retroalimento para darle, no sé, algo actualizado o algo así. Y luego entre las dos partes como que comentamos. Y en psicología clínica es algo más, bueno, ellos me piden, yo voy a lo que me piden ellos también. Okay. Entonces ellos me van pidiendo como material de clínica, así, ellos son más directivos, entonces, bueno, yo les traigo de todo. Bien, y quiero que conozcan de todo, porque al final la psicología es un buffet. Sí. Perdón, yo antes de las intervenciones, yo sí quiero decir algo. Yo creo que uno de los errores más graves que tenemos los docentes en nuestra práctica cotidiana es pensar que nos las sabemos todas.
precisamente por ese efecto del saber como una totalidad. Y entonces cuando llegamos al límite, no, de eso no pregunte, que eso es el otro año. Lo que decía Stanislao, en ese sentido. Entonces, mire, yo he optado por algo, no sé si le sirva, pero sí he optado por algo. Cuando yo no sé algo, le digo, no sé. Pero, eso no va a ser óbice, no va a ser obstáculo para que yo no lo investigue, no lo lea, no se lo traiga a usted y podamos compartir algo. Y usted también léalo. ¿Qué se le cae a uno? Ningún anillo se le cae a uno. Pero el problema es que se asocia el saber con el autoritarismo. Entonces, y nosotros tenemos esa ideita en la cabeza. Pésima. Yo quería hacer dos preguntas. Los organizamos. ¿Cuántas preguntas hay? Yo voy a hacer dos preguntas. Ya, así yo comento de cualquier lado, yo comento. Listo, pero entonces es la que yo Listo. Muy interesante. En todo el tiempo de la conferencia tuve regreso a la información de pregrado. ¿Por qué? Porque tuve la fortuna acá en la Universidad del Valle, una niña que se llama Psicología Cultural. Tuve la fortuna, lo puedo decir, los compañeros que están acá, que están estudiando el pregrado también, porque los profesores que tuve en esta línea, incluyendo el profesor Samson, son profesores que lo cuestionan mucho la educación y le enseñan a uno a trabajar de otras maneras. Entonces yo vi una clase, por ejemplo, donde llegamos, uno se ha enseñado que era la memoria, aquel que ya psicología del aprendizaje era de memoria, que esto es así, que el conductismo es así, y llega uno acá y entonces el profesor dice, no hay programa. Entonces todo el mundo entró en pánico, ¿cómo así que no hay programa? No hay programa, lo vamos a construir. Entonces todos nos miramos así a las caras, ¿qué pasó? ¿Cómo así, profesora? ¿Qué, como para dónde es que vamos a ir o no? Simplemente lo vamos a construir. Y las notas, profe, la pregunta que apareció, las notas, ¿cómo las va a sacar? Ahí vamos a ver. Entonces todo el mundo entró en pánico y entonces la profesora pasó del lado de adelante y se sentó con nosotros en círculo. Dijo, ya hago parte de ustedes, comencemos a trabajar. Interesantísimo. Entonces, la propuesta interesante de la psicología cultural que viene trabajando acá en la Valle y ha sido retomar lo que usted está diciendo, recordar mi experiencia en pregrado, recordar que si no hubiera sido por ese momento, ese encuentro que me tocó, que asumí en un momento dado, que al inicio me tocó como materia, pero lo asumí ya, fue una experiencia muy valiosa en cuanto a avanzar, en cuanto a comprender y en cuanto a ir más allá de la escolaridad que le dice a usted, esto es así, esto es así, sino comencemos a construir entre todos. Claro que también hay que desmontar también el mismo discurso que yo tengo como estudiante, exacto, porque estoy enseñado que me lo den todo, a que las notas, a que ya todo está construido, todo está dado, y es más difícil hacerlo. Y un texto fundamental en esto que nos sirvió mucho es de Brunner, que es la educación como puerta a la cultura, y es fundamental para no poner esos procesos de aprendizaje, procesos educativos donde ya no soy el que tengo el poder o el otro que tiene el poder, sino que tenemos que entrar en un diálogo. Sí, tal cual. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer como una comparación de donde yo vengo del colegio y de la universidad. Sí. Es porque yo me doy cuenta de que todo lo que yo estudié en bachillerato y los 8 semestres que llevo actualmente, me doy cuenta de que muchos docentes tienen todavía ese discurso del amo de que yo soy el que mando, ustedes son mis esclavos. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguien que les enseña a los docentes a que si ustedes llegan al salón de clases, ustedes son los amos? O sea, ¿hay alguien que les dice en algún momento de su formación como docente, que le dice, ustedes tienen que ser los amos, no se pueden dejar de hablar a los estudiantes? Ya. No tanto, no creo que habría algún curso de formación donde te digan, tienes que ser el amo. Yo creo que es al contrario. Te dicen, debes dejar que el estudiante pueda aprender por sí mismo. Y eso es lo que no se logra, en realidad, porque pues lo podemos ver en el aula de clase, y no solo en el pregrado, en el colegio, sino en la universidad también. Entonces, en ese sentido, yo puedo repetir lo que dije hace un momento, y es que nosotros formamos o enseñamos como a nosotros nos han formado y como nos han enseñado a nosotros. Yo sí veo un problema grandísimo, que es que, por ejemplo, uno hace maestría en docencia universitaria, que es la maestría que yo tengo. Uno hace maestría en docencia universitaria, y a algunos les resbala. O sea, están ahí para que les alcen el sueldo al final del mes. Y eso es lo triste. Y no hay una formación de acá adentro. Y eso,
Eso lamentablemente no me voy a poner como el alma bella, pero lo he visto en mis compañeros de formación, donde como profesores siguen reproduciendo el discurso del amo. Y hay que preguntarse otra cosa además de eso, ¿no? Hacen los cursos de maestría, no les sirve para nada, porque siguen igual, solo para que alcen el sueldo. Perfecto, eso está bien, porque, ¿no? Siempre les preguntan, ¿para qué hace la maestría? Para cualificarme, dicen, ¿no? Sacan pecho, no se pavonean y no, para nada. Y había otra cosa que iba a decir y se me olvidó. Yo creo que lo que dijo es, no sé qué profesor es el conocimiento. Lo que pasa es que esa es la ilusión que nos brinda el discurso universitario. Pensar que el saber es una totalidad a la cual uno puede acceder. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo leo algo, por lo menos de Lacan, yo leo y digo, qué mamita, qué tipo tan lúcido, ¿sí? Pero después digo, mierda, cuán ignorante soy. Perdón por la palabra, pero digo, qué ignorante soy, porque el saber, el conocimiento es un océano, y uno nada es en la playa que tiene ahí. Y entonces no, pero ¿qué es lo que hace uno cuando entra al aula? Yo me las sé todas. No. Pero lo que hiciste algo, me hiciste que me gustara. Bueno. Yo tuve un problema recientemente que no tuve un psicoanálisis. Entonces, yo tuve un problema con la docente. Ajá. Yo sentía que no me enseñaba. Yo le dije, porque usted no me está enseñando, sinceramente. Me Ya. paró una vez en clase y lo dije. Fuerte. Pues, se cayó y se fue a llorar. O sea, después de responderme algo. Entonces, de ahí Bueno. todo era Freud. Y no hay más nadie en casa, solamente Freud. No. Entonces ya usted está hablando acá de Lacan, habla de otro, aunque yo ya lo había escuchado. Pero habla de otra perspectiva y como que sí, me interesó. Sí. Entonces como que ya lo vi otro visto al psicoanálisis de otra forma. Ok. Gracias. Entonces le agradecemos. Ok, no. Listo, yo quisiera decir algo muy pequeñito que creo importante poder hacer. Y me parece interesante la reflexión. Nosotros nos encontramos en una dualidad. Venimos en un sistema donde normalmente nos imparten los conocimientos y estamos ambos. Luego lo escuchamos a usted y nos sentimos confrontados. Salimos de un sistema, luego venimos a otro. Hay como una dualidad, sí. Pero entonces yo quiero aplicar a partir de la reflexión algo. Y es lo que usted decía. Hay cosas que evidentemente vamos a tener que aprendernos de memoria, pero por otro lado vamos a tener que construir. Teniendo en cuenta el sistema en el cual venimos y teniendo en cuenta la conferencia de usted, hay que replantear una reflexión propia que nos permita construirlo. Exacto, eso era. Ese es el objetivo. Gracias a usted. Sí, gracias. Okay. Muchas gracias a ustedes. Los vamos a esperar aquí a las 2 para seguir con la jornada del día de hoy. ¿Listo? No, a ti, Felipe, muy chévere todo. No, tranquilo. Ahorita lo borramos. Ya, ¿cómo va? ¿Sí les gustó? Sí, nos puedes enviar el correo. Pero ese Sí, pues igual es en los correos teníamos que quedar o se las envío. pues si no las puedes entregar ahora, pues. Quería darle las gracias personalmente. Hombre. No, ustedes. ¿Sí le gustó? Eso es muy importante. Muy bien. Muchos que digamos no saben cuál es el nombre, sobre todo en cosas que necesitamos mucho de dónde de Cincelejo, bueno, yo creo que cerca de Cincelejo. Sí, qué bueno. Entonces, creo que es para manera No. hablado de nosotros, pues, vamos a ver las estadísticas de educación y de producción y todo eso. Y si las actualizamos por región de Colombia,
hay una desventaja notoria. Entonces ya se puede imaginar que si socialmente dentro de otro país, ¿cómo estaremos nosotros? Pero yo tengo que los chicos se les gusta preguntar, sí, pero nosotros que estamos en el contexto y hacemos un análisis, una comparación luego de la casa, sería bueno. Eso la otra vez. Entonces, como que les escribiste ahí que nos vemos a las 2, ¿sí?